Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en nuestra escuela sabática, el departamento de escuela sabática. Queremos presentarle nuestra nueva lección para maestros y ministros, pastores. Nos gustaría que la escuela sabática pueda convertirse en un instrumento efectivo para la obra misionera y también para la distribución de este mensaje tan importante, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos de visita un hermano querido, un pastor, nuestro querido pastor Fisicaro. Él está en Chile y está conectado con nosotros vía internet. Él es el secretario de la División Latinoamericana. Bienvenido, querido hermano Fisicaro. Es una alegría poder estar contigo para compartir esta escuela sabática y también con todos los queridos maestros y hermanos alrededor del mundo. El Señor les bendiga. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Gracias al Señor que tenemos esta posibilidad de la tecnología a compartir con nosotros la experiencia de muchos hermanos y hermanas de alrededor del mundo. La semana pasada teníamos hermano Andrade de Australia y hoy tenemos hermano Fisicaro. Qué bueno. La lección de esta semana es muy interesante. La semana pasada hablamos del pan de vida y llenado de este pan, ahora vamos a hablar de la agua de vida. Vamos a ver, nuestra lección es de la agua de vida, sábado 27 de abril 2013. Aquí tenemos el testimonio de introducción y nos gustaría leer este testimonio. Hermano Fisicaro nos ayudará. Se extiende la invitación a todos los sedientos. Venid a las aguas. Y esta invitación se repite en las últimas páginas de la Santa Palabra. El río del agua de vida, resplandeciente como cristal, emana del trono de Dios y del Cordero. Y la misericordiosa invitación repercute a través de los siglos. El que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Qué bueno, muchas gracias. Nos gustaría entender que esta lección tiene una proyección importante y especialmente no solo entender el significado del símbolo de la agua, el significado de la necesidad del agua, pero también debemos entender especialmente con el versículo en Apocalipsis que este mensaje de la agua vida es un mensaje que debe ser transferido, debe ser compartido y esta lección tiene un llamado misionero muy fuerte. Por eso nos gustaría también analizar un poquito la estructura de esta lección. Tenemos 5 subtítulos. El primer subtítulo, el manantial del agua pura, el manantial del agua pura, donde vamos a hablar de cómo se pronunció proféticamente este término del agua y qué significado tenía. Después vamos a ver la función del agua como como un instrumento purificante y también saludable. Después vamos a ver el contraste con la vida pura o con la agua pura que nos trae la vida y también una agua contaminada del mundo, que son otras 2 preguntas que hacen este contraste. En la próxima sección de la lección vamos a ver qué significa esta agua para la alma y para nosotros. Y la última pregunta, 7, es bajo el último subtítulo,
que se está refiriendo de compartir la agua recibida con lo demás. Todas esos puntos son muy importantes, pero siempre me gustaría recordarle que debemos dejar suficiente tiempo para las últimas preguntas, porque tiene información muy importante y un llamado que debemos hacer a nuestra hermandad, a nuestras visitas, para que todos puedan activamente participar en la obra misionera y compartir este mensaje tan solemne e importante. Bueno, ahora entramos en el principio de nuestra lección, el punto número 1 o pregunta número 1. ¿Qué invitación extendió el Señor hace muchos años a los sedientos? ¿Qué es el verdadero manantial de agua pura? Y me gustaría invitar a nuestro querido hermano Fisicaro, que hace su comentario en la primera pregunta. Bienvenido, hermano Fisicaro. Gracias, es un placer estar con los amados hermanos en todas partes del mundo. El texto de Isaías 55, versículo 1, en la primera parte, nos muestra un llamado importante del Señor. Todos los sedientos, venid a las aguas. Esa es la invitación que extiende el Señor. Esa invitación ha traspasado los tiempos, las edades, el rango social, el sexo y todo tipo de barrera y separación que los hombres pueden crear. Todos los seres humanos, jóvenes, niños, adultos, ancianos, están invitados a venir a las aguas. ¿Quién es el verdadero manantial de agua pura? El manantial de agua pura es Cristo. En el título que decía el agua de vida, ese título es un símbolo. De la agua literal se saca un símbolo que representa justamente a Cristo. Cristo es un manantial, es una fuente, no es un pozo de agua estancada que ha recibido agua y que transmite agua. No, Cristo es el manantial, fluye permanentemente a través de él el agua y desde él hacia nosotros esa agua de vida. Obviamente que estamos hablando de un símbolo, no del agua literal. Eso significa que Cristo es la vida para nosotros. Y todos aquellos que necesitamos, o más bien que sentimos la necesidad, estamos invitados a poder participar de esta agua que es Cristo Jesús. Las palabras de Él que han sido entregadas y que por los santos hombres de Dios fueron registradas en las Escrituras son fuente de vida para cada uno de los que las leemos, las creemos y las ponemos en práctica. Es importante entonces tener en consideración que si alguien de nosotros desea tener vida espiritual, necesitamos primero abrir la puerta de nuestro corazón y recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Rey personal. Y de ahí en más, permanecer en esa agua de vida, bebiendo diariamente de las palabras que fluyen de Cristo a través de su santa palabra que es la Biblia. Qué bueno, muchísimas gracias, Pastor Fisicaro, es interesante su comentario. A mí me se hace muy interesante un punto que se menciona, que no está en la primera parte del versículo, es la segunda parte, que dice que esta agua está gratuita, podemos usarla sin dinero, dice. Bueno, aquí tenemos prácticamente un interesante momento, porque en Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 3,
el mensaje de la Odisea dice, ven y compra. Cómprate, por ejemplo, el oro purificado, el colurio, y tenemos la ropa blanca. Eso debe ser comprado. También en las parábolas de los 10 vírgenes, también debían comprar el aceite. Pero aquí dice que esta agua, que es tan importante, está libre. No se compra, se recibe gratuitamente. Por eso me refiero que eso es de verdad muy importante. Eso es la agua es un símbolo del centro del Evangelio, de la salvación que nosotros podemos recibir de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, vamos a pasar al... sí, Pastor Fisicaro, adelante. Es importante lo que tú mencionas porque el texto dice, venid comprad sin dinero y sin precio. Así es. Es interesante hacer una compra sin dinero. Es interesante. Y justamente es lo que se refiere. Una compra porque el Evangelio, la salvación para la humanidad, fue un rescate pagado. Tuvo un precio, el precio de la vida misma, la sangre preciosa del Señor Jesucristo. A nosotros nos cuesta sin dinero, pero a Dios el Padre no fue. A Él le costó la vida del Hijo de Dios. Exactamente, Y exactamente. Gratuitamente. Y también cuando se refiere a comprar, la palabra de Dios se refiere que nosotros debemos abandonar nuestra naturaleza antigua, nuestra naturaleza carnal, nuestros hábitos pecaminosos, y entonces colaborar con el Señor para obedecer la influencia del Espíritu Santo. De este compra y venta está hablando la palabra del Señor, no una compra y venta de dinero. Pero son interesantes los símbolos, tiene una aplicación muy fuerte, muy profunda y muy espiritual. Vamos a ver pregunta número 2. ¿Qué será esta agua para todo aquel que la beba? Creyendo en el Señor. Ya en la pregunta se está mencionando aquí también, o se introduce la palabra de la creencia. Entonces vamos a ver qué podemos responder a esta pregunta. Pastor Fisicaro, bienvenido. Gracias. El texto dice de la siguiente manera, respondió Jesús, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Se está refiriendo al agua literal, la que nosotros bebemos diariamente. Pero el que beba del agua que yo le daré, Jesús le dice a la mujer samaritana, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Qué interesante hacer esa separación que la misma palabra de Dios hace. Amén. Él es un manantial inagotable de agua, Cristo. Él es la fuente original, pero más que fuente, es el origen, es el manantial desde donde fluye permanentemente el agua. Nosotros somos fuente de agua que recibe de Él y que ahora transmite hacia los demás. Lo interesante que, hablando en el símbolo del agua, se refiere justamente a la salvación, al conocimiento del Evangelio. Los judíos a menudo hablaban de que los hombres tenían sed de Dios. Y eso se refería no a la parte física de sed de agua literal, sino a la parte espiritual, que el alma humana tiene una necesidad de la presencia, de la gracia y del poder del Señor Jesucristo en la vida personal. No es una agua que está estancada, es una agua pura, cristalina, sin ninguna contaminación, un agua viva, así le llamaban, un agua que corre, que fluye. Y eso es justamente el Evangelio cuando es recibido y creído en la vida de cada creyente. Esa agua trae vida
produce vida dentro del creyente y ahora influencia en los alrededores donde el creyente se relaciona con las diversas personas, esa influencia positiva, demostrando la presencia de Cristo en ese corazón. O sea, el corazón de una persona que mora en Jesús y que bebe diariamente de esta agua de vida, es un corazón lleno de agua pura, de agua cristalina, lleno del amor de Dios, lleno de la gracia de Cristo, que se va a ver reflejado en su vida, en sus palabras, en su carácter y en todo tipo de relación que tenga el creyente con las demás personas y también con Dios. Como dice la nota de la lección, no es un solo sorbo que se da al comienzo de la carrera cristiana. Es un beber de manera permanente. Como dijo Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Necesitamos nosotros a Cristo en todo momento de nuestra vida. Necesitamos su obra, la obra del Espíritu Santo en nosotros, a cada hora, a cada minuto, a cada instante. El clamor de nuestro corazón será cada día más de ti. Esa es la necesidad que muestra el alma. Cuanto más cerca estemos de Jesús, más hambre tendremos de Él. Más de ti, le diremos al Señor en oración, y esa será la expresión con los actos también de nuestra vida. Y qué bueno, pastor, muy interesante, muchas gracias. En lo mismo tiempo me gustaría mencionar un otro punto de vista. Debemos entender que aquí dice que si nosotros bebemos de esta agua, no vamos a tener más sed. ¿Qué significa esto? Muchas veces viajando a iglesias podemos ver algunos creyentes que son creyentes de muchos años y todavía dicen a veces que están buscando la verdad. Pero en acuerdo de este versículo, si uno encuentra la fuente del agua, que es Cristo, ya no busca más, solo aprovecha a beber y refrescarse en esta agua hermosa que es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. En lo mismo tiempo debemos entender que no solo que obtenemos esta agua, pero nos volvemos a hacer una fuente de agua. Prácticamente en los próximos dos preguntas vamos a hablar más, especialmente pregunta 5 de este tema. Pero es importante que nunca más vamos a sentir sed, dice este versículo. Y si nosotros tenemos sed después que conocemos a Cristo y tenemos sed de otras cosas, es porque seguro nos desconectamos de la fuente, esta fuente tan importante, la fuente de agua viva. ¿Puede haber sido eso? Sí, como sí. También puede ser de que en realidad nunca recibió a Cristo en su corazón como su Salvador personal. Porque dentro del ser humano hay un vacío existencial que únicamente la presencia de Cristo puede llenarlo. Por eso la nota refleja esto y dice que nuestro Redentor es el manantial inagotable. O como tú lo expresaste recién, aquel que bebe del agua de vida, bebe de Cristo, este no tiene sed. Si expresa que tiene sed es porque no ha bebido del agua de vida o porque se ha alejado del Señor y vuelve a tener sed nuevamente. Porque el agua de vida, que es Cristo, cuando sus palabras llegan al corazón de nuestra vida, llenan todo nuestro ser y no hay más sed. Sí hay más sed de Él, pero no sed de otro tipo de cosas. Hay otro asunto que quiero destacar aquí, que lo menciona la nota, donde dice que aquel en quien Cristo mora, tiene en sí la fuente de bendición. Tú dijiste algo momentos atrás, de que aquel que está en Cristo se transforma
en una fuente de bendición para los demás, una fuente de agua que salta para vida eterna y que refresca, por decirlo así, el corazón de los demás que están alrededor de este creyente. Amén. Ahora, es interesante de notar la frase anterior donde dice aquel en quien Cristo mora. Yo he encontrado personas que dicen que el pecado puede morar juntamente con Cristo en el mismo corazón del creyente convertido. Y eso es una imposibilidad. Nosotros no podemos tener morando en nuestro corazón, por un lado al pecado y en otra parte del corazón a Cristo. No pueden estar Satanás y Cristo juntos en un solo corazón reinando. Eso es algo imposible. Cada persona estará en formación dispuesta para la batalla bajo de una de las dos banderas. No podemos estar en dos lugares a la vez. No podemos tener un corazón dividido a la vez. Sí, Porque sí. si Cristo mora en nuestro corazón, la gracia de Cristo crea una enemistad con el pecado. Muchas Y eso gracias. Sí, muy importante sus comentarios, Pastor Fisicaro. El problema muchas veces es que la definición de qué es la verdad se confunde con la teoría de la verdad. Y entonces sí, la gente siempre tiene sed de conocer más y de conocer más y de estudiar y eso, pero la verdad en su esencia no es una teoría, no es una formulación, ni es una filosofía, es la conexión viva, real con nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta experiencia es que falta muchas veces y la religión se convierte en una religión teórica, una discusión teórica, teológica y no una experiencia real. Pero vamos a seguir en la lección. filosófica, Pregunta número 3. Sí, Pastor Fisicaro. esa parte filosófica, esa parte teórica nunca satisface la necesidad del alma. Amén. Solamente es la experiencia personal con Cristo la que establece esa satisfacción interior con Cristo. Amén, amén. Muy interesante. Muchas gracias. Bueno, llegamos a la pregunta número 3. ¿Qué otro profeta presenta la gran promesa de agua purificadora y sanadora y qué propiedades contiene? Bueno, esa es una pregunta que se puede hacer un estudio bíblico solo en este tema, pero con ayuda de Dios no concentramos a responder a la pregunta. El Pastor Fisicaro, por favor, si puedes El profeta que compartir. presenta esta promesa de agua purificadora y sanadora es el profeta Zacarías. El texto bíblico dice así, o está escrito así: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la inmundicia. En otras palabras, se refiere a que cuando llegue el día del Mesías, cuando aparezca Cristo, y obviamente Él trae en sus alas, dice el profeta, salvación, trae perdón. Entonces, ahora hay un manantial abierto para toda la casa de David. Cuando dice casa de David se refiere al pueblo de Dios y de manera especial también para el ministerio, para los habitantes de Jerusalén, habla para los miembros en general, para los pertenecientes al pueblo de Dios. ¿Cuál es la obra que hace el Mesías, que hace esta agua purificadora y sanadora, esta palabra de Cristo? Es una obra muy importante, es real y nosotros necesitamos creerla para que sea una realidad en nuestras vidas. Menciona dos cosas: una, para lavar el pecado, y dos, la inmundicia. Esto tiene que ver con la parte espiritual y tiene que ver con la parte física. Nosotros, cuando conocemos a Cristo, cuando el Evangelio llega a nuestra vida, realiza una transformación completa de nuestro ser, obviamente que es un proceso, pero abarca todas las áreas del ser, no solo la espiritual, sino también la física. Y es por eso que viene trayendo esa agua de vida,
o como dice las palabras textuales de la nota, las aguas de esta fuente contienen propiedades medicinales que sanarán las enfermedades físicas y espirituales. Nosotros sabemos que hay una conexión muy directa entre la mente y el cuerpo. En nuestros días, la mayor cantidad de enfermedades son de orden psicosomáticas. La mente enferma y luego enferma el cuerpo. Y para que venga la salud, tiene que la mente sanarse para que pueda ser sanado el cuerpo. Y esto lo vemos reflejado, querido hermano Petkov, en algunos milagros que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra con nosotros. Por ejemplo, cuando en Mateo 9, versículo 2 al 5, menciona la curación del paralítico. El hombre tenía una enfermedad física, pero las palabras de Cristo fueron hacia la vida espiritual. Él le dijo: tus pecados te son perdonados. Y el hombre curó su parte espiritual y a la vez sanó su parte física. Por eso Cristo, el gran médico de todos los médicos, Él ha venido para sanar las heridas que nosotros tenemos, los seres humanos, producidas por el pecado, y ha venido para restaurarnos con ese poder, el poder de la gracia, a cada uno de aquellos que sienten la necesidad, o sea, tienen sed, y que acuden, deciden venir a Jesús para recibir esa agua de vida. Amén. Amén, muy interesante. Qué bueno. Nos gustaría también considerar que, bueno, como literalmente así espiritualmente, esta agua tiene esta función de sanar y esta función de limpiar. Nos gustaría mencionar que prácticamente la agua debe ser corriente. Si el agua está parada en un lugar, sabemos que acumula microbios, acumula organismos. Entonces la agua empieza a oler mal, entonces está pudrida, tiene enfermedades. Entonces la agua viva siempre es una agua corriente, una agua rápida, y entonces esta agua nunca se contamina. Y así debe ser también la vida de un cristiano, y eso es también un efecto o una consecuencia de aceptar a Cristo, que nosotros nos volvemos en este tipo de cristianos vivos, corriente, moviéndose, creciendo, obteniendo dones. Y vamos a ver más adelante en la lección prácticamente cómo refleja este evento tan importante, a beber, una vez beber esta agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. Pregunta número 4. ¿En qué ocasión Jesús reiteró este símbolo de agua viva? Hasta aquí tenemos bastantes símbolos del agua. Si consideramos en la Biblia, tenemos un símbolo profético que significa naciones, pueblos, gente. También tenemos el símbolo relacionado con el bautismo del Espíritu Santo, que es la lluvia temprana, lluvia tardía. En el mismo bautismo, la agua es un símbolo de la purificación que nos purifica de los pecados que tenemos. También tenemos el símbolo de la verdad, porque en lo mismo tiempo tenemos el símbolo del agua como una bendición, porque donde está el agua en el desierto, ahí está vida, todos los árboles están verdes, hay muchas frutas, y que a mí especialmente me fascina es que este símbolo de la agua llega hasta el trono de Dios, porque bajo el trono de Dios está saliendo este río de agua viva. Entendemos que este símbolo es muy importante, prácticamente más importante
que el pan que estudiamos nosotros la lección pasada. Y vamos a ver para en el futuro que vamos a estudiar de la luz, Jesús como la luz del mundo. Entonces, esos símbolos son básicamente importantes, son fundamental, y la comprensión de esos símbolos prácticamente nos lleva a una comprensión correcta, una comprensión adecuada de la palabra de Dios y del plan de salvación. Pastor Fisicaro, ¿qué opina usted, hermano, de la pregunta número 4? ¿En qué ocasión Jesús reiteró este símbolo del agua viva? El texto de Juan 7 menciona que fue durante el último día de la grande fiesta. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel tenía 3 fiestas importantes, principales, llamémosle así, durante el año. Y aquí estamos hablando de la última. La primera la Pascua, la segunda Pentecostés, la última la de los tabernáculos. El día 10º del mes séptimo había sido el día de la expiación. 5 días después venía la fiesta de los tabernáculos, y fue en esa ocasión cuando Jesús se puso en pie y proclamó lo siguiente, como está escrito en versículo 37 al 39. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, el que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado aún. Era aproximadamente a finales del mes de septiembre de nuestro calendario cuando ellos estaban llevando a cabo esa ceremonia, y en esa ocasión, los primeros días, Jesús no había llegado a tiempo a la fiesta, como lo dice el testimonio, el deseo de toda la gente, pero llegó a la fiesta, y el último día se hacía una ceremonia muy interesante. En esa ceremonia se llevaba el cántaro, se tomaba un cántaro, se buscaba aguas del río Cedrón, luego se lo llevaba hacia el altar, en el atrio de los sacerdotes. Allí habían 2 palanganas de plata, con un sacerdote de pie al lado de cada una. El cántaro de agua era derramado en una y un cántaro de vino en la otra. Y el contenido de ambas fluyeron por un caño que comunicaba con el Cedrón. Era conducido esto hacia el Mar Muerto. Este era un rito, era una fiesta, y esto tenía un simbolismo. En realidad habían 2 tipos de significado, hermano Pedro, aquí. Uno histórico y otro agrícola. El significado histórico era el que representaba a Cristo, como aquella agua que brotó en el desierto cuando el pueblo clamó que tenía sed, y Moisés tocó la piedra y de allí fluyó agua. Agua que le dio vida a todo el pueblo de Israel, que estaba cansado, que estaba agotado, que estaba sediento. Esa agua los refrescó, les dio vida. Recordemos que una persona no puede mantenerse durante muchos días sin beber. Tiene un cierto límite y luego muere de sed. Y eso es lo que sucede en el aspecto espiritual, ahora en la aplicación. Si nosotros no bebemos durante mucho tiempo del agua de vida que es Cristo, nuestra vida espiritual se muere. Es por eso que nosotros necesitamos creer en las palabras de Cristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No dice que hay que ir a la teología, que hay que ir a la filosofía, que hay que ir a la teosofía, que hay que ir acá o ir allá. Hay que acudir a Jesús, porque Él es el que nos va a dar palabra, Él es el que va a satisfacer nuestra sed, nuestra necesidad personal. Él es el que va a llenar nuestro corazón de lo que nosotros necesitamos, de
purificación, de refrigeración, de fortalecimiento, de apoyo, de guía, de conducción, de salvación, de perdón, de restauración. Cristo nos va a regalar como un agua refrescante en nuestro corazón esas bendiciones. Amén, amén, muy importante. A mí sí me gustaría enfatizar una parte de los versículos. Y aquí dice, por ejemplo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces está introducida la fe, pero no una fe que nosotros tenemos o que nosotros queremos, pero es la fe como dice las Escrituras. Que significa que debe ser una fe de Cristo, no es una fe en acuerdo de mi comprensión o en acuerdo de mi entendimiento o mi gusto, pero es una fe que debe estar conectada con los requisitos de la Sagrada Escritura. Por eso es importantísimo cuando entender en qué ocasión Jesús retuvo este símbolo del agua y en esta fiesta especial con este significado tan grande, pero en lo mismo tiempo, Él cuando se refiere de esta agua se obtiene por fe. Eso no es una agua que se obtiene por deseos o por otros, ¿cómo se llama? Sí, deseos humanos, carnales. Me refiero, por ejemplo, de Herodes, el rey de Israel. Cuando él se encontró con Jesús, él le dijo, haga aquí un milagro, que queremos ver algunos milagros, porque ya escucharon que Jesús hacía muchos milagros. Pero Jesús no le hizo ningún milagro a Herodes, no necesitaba él ningún milagro. Y por eso muchas veces la gente entiende la religión en acuerdo con sus prejuicios, con sus preconceptos. Pero no se puede ir de esa manera en la agua. En la agua debemos ir con corazones vacíos, con deseos de obedecer, con deseos de aprender. Me recuerdo una historia asiática que leí una revista de un maestro que enseñaba su sabiduría, se puede decir, y un joven que fui ahí dijo que quiere aprender del maestro. Entonces el maestro lo llevó a un río y lo dejó entrar en el río y después lo emergió bajo la agua y así lo mantenía un tiempo hasta que el joven ya empezó a moverse queriendo salir. Entonces le dejó libre, el joven saltó del agua y tomó el aire con todo su deseo. El maestro le dije, si tú tomas mi sabiduría así como tú tomaste este aire ahora, entonces puedes ser mi alumno, pero no en otra manera. Así es en este sentido también con la agua de vida, debemos tomarla con sed. Ellos que tienen sed, viene y toma el agua, porque vamos a ver ahora que hay gente que no tiene sed. Y si no tiene sed, no puede tomar esta agua, no la quiere, no le apetece. Y claro, también consecuencias siguen con estas decisiones. Vamos a entrar ahora en la próxima pregunta. Sí, Pastor Fisicaro. Sí, un detalle. En el diálogo en que tuvo Jesús con la mujer samaritana en Juan 4, la mujer vino a sacar agua con un cántaro vacío. Ella no vino con agua para tirarla y sacar nueva agua. Ella vino con un cántaro vacío y llenó
de esa fuente y ahora se fue con esa fuente, con ese cántaro lleno de agua hacia su casa. Eso refleja cómo nosotros debemos acudir a Jesús cada día, vaciarnos de nosotros mismos y recibir de parte del Señor. Tú mencionaste un aspecto importante, yo quiero mencionar otro. En Santiago 2:19 menciona que los demonios creen, pero tiemblan. Y ese no es el tipo de fe que nosotros necesitamos para recibir el agua de vida. Hay un pensamiento en Mensajes Electro 3, página 18, donde dice: es importante que entendamos claramente la naturaleza de la fe. Hay muchos que creen que Cristo es el Salvador del mundo, que el Evangelio es real y que revela el plan de salvación, y sin embargo no poseen fe salvadora. Están intelectualmente convencidos de la verdad, pero esto no es suficiente para ser justificado. El pecador debe tener esa fe, esa confianza, que se apropia de los méritos de Cristo para su propia alma. Amén. No Amén. es necesario solamente saber, sino que también es necesario creer y aceptar. Qué bueno, muy interesante. Gracias, Pastor Isicaro. Nos gustaría adelantarnos en la lección, pregunta número 5. ¿Qué puede atraer a veces al pueblo de Dios? ¿Y qué nos recomienda beber a las fuentes? Vamos a ver, y se nos recomienda beber de las fuentes mundanales. Sí, gracias. Entonces, el pasaje de Jeremías 2:13 menciona que 2 males ha hecho mi pueblo. 1, me dejaron a mí, fuente de agua viva. 2, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En este pasaje nosotros entendemos una verdad que a veces incluso algunos miembros de iglesia, consciente o inconscientemente, piensan que puede funcionar y no es así. No existe un término medio en la vida cristiana, de estar un poco con el enemigo y un poco con Cristo. O como alguien dijo, con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. No existe ese término medio. El mismo pasaje dice: o están conmigo la fuente de agua viva, o cavan para sí cisternas rotas y estas cisternas no retienen agua. El peligro justamente que menciona la pregunta es que nosotros, en lugar de beber del agua de vida, de estar dependiendo de Cristo diariamente, apartemos nuestra mirada del Salvador y comencemos a mirar hacia el mundo. O, como dice en un testimonio citado, volver los ojos hacia Egipto. Tratar de aplacar nuestra sed, nuestras necesidades espirituales en las fuentes que ofrece el mundo. Los distintos tipos de aguas que ofrece el mundo, o de bebida, vuelven a producir sed en la vida de una persona. La única agua que satisface realmente la necesidad del alma, de la vida de un cristiano, es Cristo. Pero hay cristianos que a veces quieren vivir esa vida así ambivalente. Yo recuerdo que en estos días una joven aquí en este país dio testimonio. Ella asiste a la iglesia, ella es nacida en la iglesia, y ella dijo que ella quería vivir el mundo y vivir con Cristo a la vez. Y lo intentó, pero no le daba resultado, ni tampoco se satisfacía con eso. Hasta que, gracias a Dios, comprendió y tomó la decisión y se decidió por el Señor, se dio cuenta de que no puede estar con las dos cosas a la vez, y decidió dejar las cisternas rotas que no retienen agua, que no llenan, que no satisfacen las necesidades del corazón, y decidió recibir a Cristo y ahora recibir el agua de vida. Qué bueno, muchas gracias, muy interesante. También hay otro punto de vista,
Por ejemplo, tomando el símbolo literalmente del agua, hoy día hay un costumbre en el mundo no tomar agua, no beber agua. La gente bebe refrescos, ¿verdad? Y esos refrescos son dulces, tiene azúcar, tiene colores, tiene todo tipo de cosas que no son saludables, que prácticamente son destructivos de la salud. Pero ¿qué sucede si una persona se acostumbra a tomar esos refrescos? Cuando toma el agua no le apetece. Y eso es que sucede prácticamente también con la verdad. La gente que se acostumbran con las bebidas del mundo, cuando llega el momento de aceptar a Cristo o leyendo la Biblia, no le apetece ese tipo de agua. En lo mismo tiempo debemos entender que hay muchas corrientes de información en el mundo. Son las películas, pornografía, son los juegos de videos y todo tipo de juegos, son las novelas. Entonces, un otro problema que se hace muchas veces es que la gente, por acostumbrarse a tomar esas aguas sucias de las cisternas rotas, entonces se hacen adictas a esto. Y eso está científicamente comprobado. Y hasta gente tenía que sacrificar su vida por la adicción tan grande a esas cosas como son las películas, que somos los juegos de video. Me recuerdo que algunos años antes informaron los periódicos de la primera, el primer sacrificio, lo podemos decir, de los juegos de video en Corea del Sur. Un joven murió jugando porque no se podía apartar del ordenador para tomar agua y para comer. Entonces, después de 3 días, ni dormir ni a dormir. Entonces, después de 3 días, cayó muerto en el lugar donde estaba. Entonces, entendemos que el diablo también intenta satisfacer esos deseos, pero eso no es una satisfacción, eso es hundirse más profundamente en estas adicciones de la bebida del mundo. Vamos a ver ahora en la pregunta 6. ¿Qué invitación extiende Jesús a todos los sedientos? ¿Qué riesgo existe para aquellos que no responden al llamado? La lección, la lección pasada hablaba del pan y decía que si nosotros tiramos el pan en el agua, después de muchos días lo vamos a encontrar, sí. Pero ahora en esta pregunta 6 y 7 se habla de qué estamos hablando, Pastor Fisicaro. Estamos hablando de que si tenemos sed, lo importante es beber ahora y no esperar hacia el futuro. Primero porque no tenemos la vida comprada y la vida no es nuestra y en cualquier momento puede ser retirada. Segundo, la palabra en Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12, nos menciona de que llegará un tiempo, y ese tiempo será el tiempo de angustia, el tiempo de las plagas, en los cuales habrá hambre en la tierra. Y es específico el mensaje del cielo, no es hambre de pan literal, es hambre y sed de oír la palabra de Dios, pero no cualquier palabra de Dios, sino la verdadera palabra de Dios. Dice el texto más, que irán errantes de mar a mar, de norte hasta el oriente. Tomarán aviones, volarán, gastarán dinero, invertirán dinero, buscando satisfacer y encontrar esa palabra que satisfaga su necesidad
espiritual e interior, pero el texto es muy categórico en decir no la hallarán. Por eso la invitación del Evangelio es a acudir a Jesús todos los sedientos, los cansados, los que están exhaustos, aquellos que no pueden ir a Jesús, así tal cual como estamos, y derramar nuestros corazones a los pies del Salvador y pedir que Él pueda satisfacer nuestras necesidades, refrigerar nuestro corazón y darnos a beber no esas bebidas artificiales que producen más sed, sino esa agua de vida, esa agua pura que refresca y que da vida a nuestra alma. Amén. Amén. Qué importante. Muchas gracias. También aquí dice, el espíritu de la esposa dice, ven. Y quien oye, diga, ven. Eso es un versículo de Apocalipsis 22, 17. Prácticamente son casi las últimas palabras de Apocalipsis, las últimas palabras del último libro, prácticamente la conclusión de toda la carta que Dios envió a la humanidad. Entonces, la Biblia prácticamente termina con una invitación, ven y beber, para beber esta agua. Y entonces, si alguien rechaza esta invitación, claro, después viene entonces las profecías de Amós, que habla de una, vamos a ver qué dice en español, una envía hambre en la tierra, hambre de pan y no de pan, sino de oír la palabra de Dios. Exactamente. Bueno, en inglés dice que se va a enviar enfermedades. Bueno, peste, una peste. Bueno, en King James, el versículo de King James. No importa, pero importante es que la gente, si ellos no usa la oportunidad, como también Pastor Fisicaro mencionó, entonces van a tener una tristeza increíble. Puede perder su vida eterna, puede perder esta oportunidad para siempre. Por eso, ¿qué es tan importante para todos nosotros? Si es tan importante aceptar esta agua de vida, si es tan importante aceptarla por fe, entonces, ¿qué espera nuestro Señor de nosotros? Yo me recuerdo muchas veces viajando así en los caminos, se encuentran esos camiones grandes con Coca-Cola y todas esas bebidas de refresco con sus anuncios, ¿verdad? Muy atractivos, refrescante con hielo y todo eso. Lo hacen las fotografías de una manera más atractiva posible. Mi pregunta es, ¿dónde están los anuncios de la agua viva? ¿Dónde están los anuncios agradables, los anuncios fuertes de esta agua de salvación, que es prácticamente la verdad, la palabra del Señor? Es Cristo mismo la agua, es también Espíritu Santo, es la bendición del Señor. ¿Dónde están estos anuncios? Bueno, la pregunta 7 dice, de modo que esta agua fluya abundantemente en nosotros, ¿qué debemos hacer? Pastor Fisicaro, adelante. Bueno, ahora viene la parte importante. Todo es importante, ¿no? Y una es consecuencia de la otra. En esta pregunta 7 encontramos lo que será inevitable para todo aquel que participe, que disfrute de esos frescos raudales de agua viva, que es Cristo, su verdad, su palabra, su ley, el Evangelio, el Espíritu Santo, una persona
cristiana que haya sido bautizada, por un lado seguirá sintiendo esa necesidad mayor de la presencia de Jesús en su vida. Cada día tendrá ese clamor: más de ti, quiero más de ti, necesito más relacionarme contigo, no puedo vivir sin ti, con Jesús, con Dios. A su vez viene la parte misionera, viene la parte de la labor de todo miembro de iglesia. Como dice el pensamiento inspirado, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. En la lección del sábado pasado decía que era imposible recibir ese pan de vida y no compartirlo. Y aquí es la misma cosa. Es imposible recibir del agua de vida y tratar de retenerlo para nosotros. Eso será imposible, porque aquel que bebe del agua de vida ahora dará de esa agua de vida a los demás para refrescar a todos aquellos que se relacionen con él. Aquellos que están por perecer, hay otros que no están por perecer, pero están con sed. Todos recibirán de esa agua de vida, esa comunicación del Evangelio. En otras palabras, la vida de aquel que vive en Cristo no será una vida de inactividad, sino una fe que obra por el amor, que purifica el alma, que actúa. O como lo dicen las palabras textuales de Isaías: y si te das a ti mismo en servicio del hambriento y satisfaces la necesidad del afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Eterno te guiará siempre, en las sequías te saciará y fortalecerá tus huesos. Será como huerto bien regado, como manantial inagotable. O el de Proverbios 11:25, el generoso será prosperado y el que sacia a otros, él también será saciado. Así como él recibe de Cristo, así también comparte con los demás. Y así sigue recibiendo del Señor y así sigue compartiendo con los demás. Yo recuerdo en mi experiencia de obrero bíblico, más que a la experiencia que tengo ahora como pastor, todo el tiempo estaba trabajando con almas, todas las mañanas, las tardes, era estudios bíblicos y visitas, todo el tiempo. Y en ese trabajo, era un trabajo muy precioso, y yo me olvidaba de mis necesidades, por decirlo así de cierta manera, y me abocaba a servir a los demás. Claro que en la mañana me dedicaba a estudiar, a orar, a consagrar mi vida al Señor y a recibir de Dios las bendiciones. Y ahora iba a los demás y compartía las experiencias que tenía con Dios, los textos bíblicos, el conocimiento, compartía la palabra. Y veía cómo los otros se saciaban de ello y yo quedaba más saciado todavía. Venía satisfecho, aunque cansado físicamente, pero espiritualmente venía lleno, porque eso realmente da vida. El recibir de Cristo da vida y el poder compartir con los demás da vida. He visto personas, miembros de iglesia, que no hacen obra misionera, que no salen a compartir la palabra de Dios, que no hablan con otras almas acerca del Evangelio y realmente su experiencia religiosa es muy defectuosa, es triste, es una experiencia que no tiene ese gozo que produce el servicio. Por eso es importante lo que dice esta pregunta: compartir el agua recibida. Muchas gracias, qué importante. También, como decía la lección pasada, debemos compartir el pan, tirarlo en el agua, entonces regresará. Aquí dice, si nosotros regamos, entonces también nos vamos a mojar. Y cuando nosotros compartimos con otros, nosotros mismos vamos a obtener la bendición. Pero es interesante, me gustaría considerar aquí un versículo, un testimonio, mejor decir, que es en el testimonio de meditación. Y ahí dice, el corazón que recibe la palabra de Dios no es un estanque que se evapora, ni es una cisterna rota que pierda su tesoro.
La religión de Cristo se revela como principio vivificante, como una energía espiritual viva y actúa que lo compenetra todo. Esas palabras son increíbles. Es prácticamente una confirmación que Pastor Fisicaro tú dijiste ya algunos minutos antes, pero aquí es la palabra inspirada que dice en una forma muy breve, muy concentrada, pero también muy bien formulado. Aquí sigue el testimonio. Cuando el corazón se abre de la influencia celestial de la verdad y del amor, estos principios vuelvan a fluir como arroyos en el desierto y hacen fructificar lo que antes parecía árido. Entonces, eso es una ilustración muy importante. Cuando nosotros recibimos de esta agua viva, que sucede es una reacción, que sucede es una vivificación, una energía, una cosa, es una experiencia que prácticamente difícilmente se puede explicar. Es algo vivificante, algo que nos hace fructífero. Es una experiencia que yo deseo de verdad que cada uno puede recibir y tenerlo en su vida personal. Pastor Fisicaro, ¿qué puede decir usted, hermano, a todos nuestros participantes en la escuela sabática? ¿Qué puede decir como un sumario, una conclusión de la lección? Lo importante de destacar en esta lección es que existe un manantial de agua pura. Ese manantial es Cristo. Ese manantial no es cerrado, sino que es una fuente abierta, es un manantial abierto para todos aquellos que desean participar de esa agua de vida. No solo es abierto, sino también es limpio, es purificante, da vida a todo aquel que lo recibe y participa de él. Pero sí es diferente del agua que ofrece el mundo. Y nosotros hemos hecho la experiencia de beber agua pura y de beber refrigerante o bebidas gaseosas. Y es muy diferente la consecuencia, es muy diferente el sabor y es muy diferente lo que produce dentro del organismo. Entonces, así se puede comparar al agua de vida, Cristo, su salvación, su perdón, los beneficios de la cruz, con lo que ofrece el mundo, los placeres, los deseos carnales, la vida del mundo, la concupiscencia. Es muy diferente lo que ofrece el mundo a lo que ofrece Cristo y lo que produce en la vida de aquel que tiene sed. Ahora la invitación del Señor es justamente a aquel que tiene sed a que no se equivoque de camino, sino que tome una decisión correcta, la mejor decisión, la decisión acertada, que es acudir a Jesús para recibir esa agua de vida. Y como consecuencia, aquel que ha recibido y sigue recibiendo diariamente del agua de vida, ahora pueda compartir también esa agua de vida como una energía espiritual viva y activa con las demás personas que se relacionan diariamente con él. Amén, amén. Qué bueno, muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga ricamente en este estudio tan especial de la agua viva. Y también es importante que nosotros no solo recibimos la agua viva, pero la compartimos. Y también, por favor, recuérdense de esos videos, compartan la dirección de la página web, para que más gente pueda considerar un exceso de esta información. Hasta el momento tenemos más de 5,000 personas que están conectados con las páginas web en inglés y en español y están disfrutando de esos videos
de la escuela sabática, pero nos gustaría abarcar más y más personas, especialmente ellos que están aislados, que no tienen el privilegio a participar en una iglesia, a los hermanos, vecinos que no son miembros de la iglesia, quizás son miembros de otras iglesias. Participamos con ellos y compartimos con ellos esta información, esta conexión con la página web, porque eso es un instrumento importante en la obra misionera, un instrumento moderno. Sabemos que también por internet entra mucha agua sucia y mala, pero debemos usar los instrumentos en las manos de Dios para distribuir el Evangelio. Que Dios le bendiga, queridos hermanos, y le deseo un feliz sábado. Amén. Muchas gracias. Bendiciones a todos los hermanos. Ha sido un placer compartir juntos y que la gracia del cielo pueda estar obrando en el corazón de cada uno de los oyentes, derramando abundantemente de esos frescos raudales de agua viva. Señor les bendiga. Amén. Gracias. Muchas gracias, Pastor Fisicaro, y a todos nosotros bienvenidos para la próxima semana, el próximo estudio de nuestra escuela sabática. Hasta luego. Adiós.